Y esta es la entrevista con Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México, a propósito del aniversario del Banco Central. Y a propósito de estos 95 años y entendiendo que es una institución que obviamente obedece a su entorno, ¿cómo entender a la banca central? Me llamaba la atención la semana pasada el presidente del Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, que decía, bueno, pues nos vamos a relajar con el objetivo del 2%. ¿Hacia dónde va la banca central y hacia dónde va el Banco de México pues en la coyuntura que vivimos y sobre todo, cómo imaginarlo en las décadas que vendrán? Bueno, mire, yo le diría, los bancos centrales están enfrentando retos en algunos aspectos diferentes y particularmente el ejemplo al que usted se refiere es muy ilustrativo de eso. En el caso de Estados Unidos, en el caso de las principales economías avanzadas, el problema que se viene enfrentando desde hace años es una situación en que la inflación es demasiado baja. Y eso los ha llevado a bajar mucho las tasas de interés a tal grado que, bueno, en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que tienen es una tasa de interés de política monetaria básicamente de cero. En algunas economías, por ejemplo, en el caso de la zona del euro, la tasa de interés de política monetaria es negativa y una situación similar se enfrenta, por ejemplo, en el caso de Japón. Entonces, el problema que ellos tienen es una inflación muy baja, que obviamente, como usted sabe perfectamente bien, los extremos para un lado o el otro son malos. Y de persistir esa situación, el problema es que pueden caer en un círculo vicioso que les complique de manera adicional el problema de baja inflación, bajo crecimiento, expectativas de inflación muy baja, y todo eso se retroalimenta. Entonces, para ellos, la naturaleza del problema es diferente, y los anuncios que se hicieron de la Reserva Federal la semana pasada, precisamente están orientadas a atacar ese tipo de problemas. Es decir, cuando su principal instrumento para la conducción de la política monetaria, que es la tasa de interés, está, como en Estados Unidos, en cero, bueno, atacar un problema de una inflación muy baja se hace mucho más complicado. Han venido utilizando una serie de técnicas que les llaman de relajamiento cuantitativo, pero aún así los esfuerzos han resultado insuficientes. Entonces, en el caso de esos bancos centrales, lo que podemos vislumbrar en este momento es un periodo relativamente largo, prolongado, en donde las tasas de interés van a permanecer en niveles muy bajos. Ahora, si usted se va a las economías emergentes, la situación es más variada, va a encontrar una situación de naturaleza diferente. Algunos de ellos tienen tasas de inflación bajas y empiezan a enfrentar problemas no iguales, pero parecidos a los de las economías avanzadas, y en otros todavía se observan tasas de inflación elevadas. Nosotros estamos en la categoría en la que el nivel de nuestra tasa de inflación todavía está por encima del objetivo que nos hemos fijado. Nosotros nos hemos fijado un objetivo para la tasa de inflación de 3%. Usted vio la última cifra de la tasa de inflación en México está en 3.99. Y la otra cosa que es muy importante para cualquier banco central, las expectativas de inflación a largo plazo. En nuestro caso, esas expectativas de inflación a largo plazo están en 3.5%, pero nuestra meta es de 3%, es decir, todavía tenemos ahí un tramo que avanzar. Hay otro elemento que también es importante destacar, que han sido los efectos de la pandemia sobre la tasa de inflación. En las economías avanzadas y en varias de las economías emergentes, el efecto neto de la crisis que estamos viendo en este momento sobre la tasa de inflación ha sido presionarla al alza. En el caso de México, lo que hemos tenido ha sido presionarla a la baja, quiero decir, perdón. En el caso de México, lo que hemos visto son presiones en los dos sentidos, y el efecto neto ha sido presionar a la tasa de inflación al alza. Entonces, también desde ese punto de vista estamos viendo un panorama diferente. Ahora,
yo le diría, ¿qué cosa es una situación común para los bancos centrales? Un reto que va a estar ahí por un tiempo importante. Uno de ellos es la persistencia de tasas de interés internacionales en niveles muy bajos, y eso en algún momento también se puede convertir en un problema, porque eso genera algunas distorsiones en los mercados financieros y en los mercados de bienes, y de repente puede generar burbujas y retos para la estabilidad financiera. Es algo con lo que vamos a tener que vivir. Otros temas que son comunes, diría yo, entre la comunidad de bancos centrales a nivel global, es que todos vamos a tener que enfrentar los efectos de la pandemia, efectos que todavía no sabemos hasta dónde van a llegar, hasta dónde van a afectar nuestro aparato productivo, cuánto tiempo van a durar, en qué medida van a afectar nuestros sistemas financieros, qué tanto van a afectar, por ejemplo, la tendencia hacia la globalización que hemos visto durante muchos años. En fin, muchos de esos retos todavía son desconocidos, pero son muy parecidos algunas de estas consecuencias son muy parecidas entre economías avanzadas y economías emergentes, es decir, retos parecidos para la comunidad de bancos centrales. En otros aspectos, como yo le comentaba, el tema inflacionario, por ejemplo, que es el mandato principal de la gran mayoría de bancos centrales, bueno, ahí estamos viendo efectos diferenciados, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de las economías de las que estemos hablando. Por supuesto. Por último, subgobernador, preguntarle ahora que salía el tema, en la crisis de 2008-2009, justamente hicieron estas facilidades cuantitativas o quantitative easing, y había la percepción de que en algún momento esa enorme cantidad de liquidez iba a manifestar. Finalmente ya vivimos una etapa de expansión en la economía de Estados Unidos y nunca se manifestó. ¿Cuál es la teoría detrás de eso? Porque sí que, pues hasta la fecha para mí sigue siendo un misterio. Bueno, mire, ahí el tema es que el problema principal para la economía mundial ha sido una tasa, y particularmente me refiero a la economía mundial hablando de las economías avanzadas, ha sido un problema de tasas de inflación muy reducidas. Y esas tasas de inflación muy reducidas se han derivado de una combinación de factores. Algunos de ellos relacionados con la globalización, otros de ellos relacionados con la integración a la economía mundial de economías como la China y la India, que han contribuido a mantener los precios bajos, otros de ellos relacionados con el cambio tecnológico, en fin. Y al final de cuentas, los esfuerzos de relajamiento cuantitativo lo que permitieron en su momento fue evitar una caída mayor de las expectativas de inflación de largo plazo, que era el problema predominante. Efectivamente, había el temor de que ese incremento, ese relajamiento de las políticas monetarias en algún momento iba a dar lugar a presiones inflacionarias. No ha sido el caso hasta ahora. El problema fundamental ha sido de una naturaleza diferente, una naturaleza en que a pesar de esos esfuerzos, las tasas de inflación en muchos países se han mantenido muy bajas. Y es una combinación de muchos factores lo que ha generado ese tipo de situación, ¿no? Claro. Pues, subgobernador, agradecerle mucho que haya tomado la llamada, felicitarnos, y me refiero a felicitarnos como país por tener al Banco de México, y por supuesto felicitarlos a todos ustedes que hacen posible que esta institución de mucha valía para el país esté ahí y esté muy sólida. Muchas gracias y enhorabuena, y un saludo a todos allá en el banco. Le agradezco mucho a usted, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos al subgobernador del Banco de México, Javier Guzmán.